El 68% de casos de cáncer de mama se detecta gracias al programa de cribado que lleva a cabo la sanidad extremeña con mujeres de entre 50 y 69 años de edad. Este dato se dio a conocer ayer en las jornadas divulgativas que organiza la Asociación Oncológica Extremeña de Mérida, coincidiendo con la conmemoración este sábado del Día Internacional del Cáncer de Mama. El informe revela además que muchos positivos se pueden atender en su estado inicial, lo que asegura el éxito de su curación en un porcentaje muy alto. Pero hay que seguir insistiendo en hacer un llamamiento a todas aquellas mujeres que se encuentren en esa franja de edad y a las que de menor edad tengan también antecedentes familiares, porque hoy en día esta enfermedad se supera con tasas muy altas de éxito. No sé si ustedes han tenido algún caso cercano, pero yo sí les puedo decir que a un amigo muy próximo esta enfermedad le arrebató a su madre a una edad muy temprana, en plena preadolescencia, no dejando de disfrutar de ella cuando más falta le hacía. Eran los años 80 y entonces padecerla suponía una condena de muerte casi segura. Pero ahora es distinto. Gracias a los avances en la investigación y a estos programas de cribado, la tasa de supervivencia ha tornado. Hay que insistir en hacerse estos controles y si cualquiera de ustedes, los picoteros que nos acompañan cada día, tiene una familiar o amiga que esté en ese grupo de edad, insístanle en acudir a la cita con este programa de detección precoz, porque, como dice un refrán muy conocido, más vale prevenir que curar. Recuérdenlo porque es una cuestión vital. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, la edición número 1023, en la que nos sumamos desde aquí, como no puede ser de otra manera, a esa conmemoración del Día Internacional del Cáncer de Mama este sábado. Durante estos 3 días, como hemos adelantado, se están llevando a cabo unas jornadas divulgativas por AOEX Mérida, en la que pues, han puesto de manifiesto estudios o informes de salud como este. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta jornada de viernes, último día de la semana, de análisis de la actualidad, que por cierto viene muy calentita en clave nacional, aunque como siempre también hablaremos de la información más próxima. Hoy están con nosotros Daniel Serrano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Pues la semana muy bien, pero bueno, preocupado, ¿no?, por lo que evidentemente estamos viendo, ¿no?, que está sucediendo en una parte de nuestro país, en Cataluña, y bastante preocupado, ¿no?, que no cesa. Siempre estamos pendientes y agradeciendo la labor de la policía, pero es una situación que no debe de seguir ni un día más, porque están pagando justos por pecadores y bastante preocupado, la verdad. Resérvate para después que tratamos este tema. Ana Gavirio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, como vienes ves, de nuevo, la semana pasada no pudiste estar con nosotros. Estoy aquí esta semana y me sumo a lo que celebramos. Tú con el lazo no vienes con la chaqueta. Yo vengo con la chaqueta entera. También, bueno, más aparte, pero bueno, tampoco. Y me vas a permitir que antes de nada te eche una pequeña regañina. ¿Por? Porque en esa introducción sí tenías que haber utilizado el OS también. El cáncer de mama también se da en hombres, cierto. Hay un centenar de personas, hay menos casos, son menos conocidos, menos virulentos, pero también es cierto que habría que hacer una llamada de atención a los medios de comunicación, ahora que hablamos tanto de género, para decir que el cáncer de mama en hombres también existe y que también de vez en cuando deberíamos de hacer esa llamada de atención desde los medios de comunicación. Tienes razón, son muy poquitos casos, pero los hay. Un centenar en Extremadura. Un centenar en Extremadura, claro. Bueno, pero en fin, es bueno insistir y gracias por el apunte, Ana. Abel Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Oye, enhorabuena porque además ha sido, bueno, ya se ha producido el fallo, ya nos contarás, presidente del jurado de los Premios Nacionales de Narración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se puede presentar cualquier ciudadano de España y del resto de España a estos premios de narración breve de la UNED, y debo de decir que la calidad y el resultado, no puedo decir el resultado, es obvio, ¿no?, pero sí que yo creo que es de agradecer que haya gente con tantas publicaciones que se hayan presentado a estos premios, algunos como ganadores, y lógicamente eso es de agradecer. Bueno, a pesar de que ha habido que leer, pero cuando lees y lógicamente
te resulta, digamos, agradable y aciertas, digamos, de alguna manera en los resultados de que haya habido gente con publicaciones de renombre que se hayan presentado a la UNED de Mérida, pues merece la pena. Sí, señor. Bueno, pues vamos a presentar a alguien que se estrena como picotero en este viernes y que también tiene que ver, fíjate, con la lectura, porque trabaja en ello. Hoy tenemos a Francis Reina. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal a este programa? Bien. Gracias por tu asistencia a este análisis de la actualidad que realizamos cada jornada. Hay que decir que Francis tiene 25 años, estudió educación primaria, ¿no?, en la Universidad de Extremadura, y trabaja precisamente en el programa de fomento a la lectura de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura. Esta semana ha sido la primera, vamos a visitar 14 pueblos de Extremadura, llevando un poco ese fomento de lectura allí, teniendo como excusa a Federico García Lorca, y bueno, la verdad que la campaña es preciosa. Esta semana hemos estado en Cordovilla de Lácara, y bueno, visitamos un montón de pueblos para pasarlo bien, teniendo como excusa la lectura. Así que muy bien, muy movida la semana porque es la primera. Y compagina el trabajo con su actividad política porque es portavoz del Círculo Podemos Sí, del Mérida. Círculo de Mérida, exactamente. Pero bueno, lo primero que quiero decir es mandarle un saludo a Irene, que es la picotera habitual y que no nos podía acompañar hoy, pero bueno, yo espero hacerlo como mínimo la mitad de bien que lo hace ella. Bueno, seguro que disfrutará. Espero que no tenga ningún problema porque está en Barcelona, ¿eh? Aunque todo se está desarrollando en el centro de Barcelona, pero bueno, que no haya ningún problema. Después hablaremos de este tema. Antes, decir que hoy se ha producido una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que se han dado a conocer, como todos los viernes, los aspectos más importantes de la Junta de Gobierno Municipal, y en ella se ha dado a conocer el acuerdo que se ha realizado, se ha suscrito con varios pueblos de la comarca, como son Calamonte, Arroyo de San Serván, Valverde de Mérida y la Mancomunidad Integral de Municipios del Centro Públicos de Cornalvo, para poder facilitarles el acceso al agua, al anillo perimetral de Mérida, y se puedan surtir de él. Saben que hay ya 6 pueblos en emergencia en la comarca de Mérida que tienen dificultades con esta sequía que estamos padeciendo, y al final, como decimos, ha llegado a este acuerdo. El Ayuntamiento de Mérida va a cobrar por ello 18,66 euros por habitante y 0,16 concretamente por metro cúbico consumido las localidades de Mirandilla, Trujillanos, Valverde de Mérida, Aljucén y Carrascalejo, que sumarían entre todos unos 5.000 habitantes. Menos mal, porque afortunadamente, como decimos, desde este verano algunas de estas localidades llevan con restricciones de agua. No así tanto en el consumo como sí, por ejemplo, para el riego, en fin, pero es que se está agravando tanto la situación que pronto afectará al consumo, y afortunadamente para eso están las mancomunidades, los pueblos y la solidaridad entre los municipios para que se conecten a este anillo perimetral de agua que creo se puso en marcha en el 2016, ¿no? El 2016, sí, y fue en el anterior, además fue curioso, en el 2016 cuando se terminó y se puso ya en marcha, ¿no? Son de esas obras invisibles, digo, que no tienen la publicidad pasa que por tienen. debajo del Guadiana, o sea, Sí, es impresionante. Pese a la cuantía, fueron 23 millones de euros de inversión, es una cantidad muy importante, pero digo, son de esas cuestiones de infraestructuras invisibles que nadie, pero que ahora cuando más hacen falta, más se nota, evidentemente, ¿no? Pero solamente con ese detalle que se haya podido hacer eso, realmente lo hablábamos el otro día, ¿no? Pueblos que realmente lo están pasando mal. O sea, y gracias a ese tipo de obras y ese principio de solidaridad, que es básico, que basta, que no vamos a permitir, lógicamente, ni como meritense ni como catalán, ¿no? Vamos a permitir pues que ningún vecino pues tenga esa restricción de agua si la tenemos, ¿no? El sobrante. Creo que es un bien que hay que compartir y me parece genial y estupendo que se haga. Bueno, en fin. Oye, y ya que lo ha dicho Ana, hay que yo no lo llevo hoy, pero debía llevarlo mañana, sí me lo voy a llevar, el lacito rosa, en solidaridad con el Día Internacional del Cáncer de Mama. Vamos a comenzar hablando de educación, porque hemos conocido que el número de alumnos que estudian formación profesional dual en Extremadura ha pasado de 215 el pasado curso a los 350 que se prevé alcanzar en el actual, gracias al incremento de las empresas
participantes. En total, 44 empresas y cooperativas colaboran con la Administración regional para que este tipo de enseñanza sea posible. Según la consejera de Educación y Empleo, la formación profesional dual está en auge y nuestra región está dando pasos muy importantes para intentar que esta modalidad aumente, porque el éxito de esta FP dual es sin duda la parte práctica. Esta formación profesional cuenta con 11 familias profesionales en los 2 cursos en los que se desarrolla este ciclo formativo de grado superior. Del total de 2.000 horas lectivas que lo componen, 789 se completan en las empresas colaboradoras, lo que hace además que el nivel de inserción laboral de los mismos sea bastante alto. Ana, ¿tú conoces esta enseñanza, no? Sí, bueno, la conozco porque mi hijo la está haciendo, la conozco, con lo cual directamente como madre, y algún contacto sí que he tenido con ella. Me parece muy importante que se implante de una vez por todas la FP dual en España. Tenemos que tener, no en Extremadura, sino en España, tenemos que tener en cuenta que hay comunidades autónomas como el Principado de Asturias que todavía no la tienen implantada, ¿eh? O sea, que es que no estamos hablando de una cosa que sea... Aquí a lo mejor es donde se demuestra la necesidad de que ciertos temas estén centralizados en la gestión por parte del Gobierno de España, como hemos hablado muchas veces. O sea, aquí se ha iniciado también una carrera a 2, 3, incluso 4 velocidades entre comunidades autónomas. En el caso del País Vasco, por ejemplo, llevan creo que 20 años impartiéndola. O sea, que es que en España no se hablaba de la FP, o la FP era el sitio ese donde iban los que no querían estudiar, efectivamente, y llevan 20 años ya implantándola con proyectos pilotos al principio y ya bastantes años con la FP implantada. Y en Principado de Asturias, por ejemplo, estamos viendo que hasta el año que viene, en el curso 2020-2021, no pretenden implantar las primeras ramas de profesionales, ¿no? ¿Qué pasa? Que desgraciadamente vemos, aunque nos parezca, aunque los datos no sean malos en nuestra región, a mí, por ejemplo, 44 empresas solamente me parecen muy pocas. No sé si probablemente lo que decía antes, que el Gobierno de la Nación no ponga unas bases comunes para todas las comunidades autónomas, para todas las empresas participantes, puede afectar, pero creo que es muy importante darle de una vez por todas, sacar de hecho una ley de FP dual que llevamos hablando desde hace algunos años de ella y que está ahí, desgraciadamente, por la situación política en la que nos encontramos, pero que sería fundamental, sobre todo para la creación de empleo estable primero en el arco de empleo juvenil, que es el que nosotros tenemos, donde estamos alcanzando unos porcentajes, quizás los mayores porcentajes de Europa. Y bueno, es que es una manera de verdad que o sea, atraer a esos chicos a los que no les gusta estudiar, pero sin embargo con esta formación práctica, que eminentemente es práctica, o gran parte de ella es práctica, y dentro del mundo, insertados dentro de una empresa real, es una manera de atraer, ¿no?, a esos chicos y de que sigan estudiando, de que por lo menos adquieran unos conocimientos que sí que les van a servir. Uno de los datos muy importantes en País Vasco, que digo que es la comunidad autónoma que más desarrollada tiene, que el 96% de los alumnos de la FP dual trabajaban en las empresas en las que habían hecho la formación práctica. Creo que es bastante importante. Ojalá lleguemos alguna vez a los niveles de Alemania, pero claro, también es verdad que Alemania nos lleva 50 años de diferencia con esto de la FP dual. Bueno, pues está muy bien el hecho de que 1/3 de la carga lectiva sean prácticas, y esto supone prácticamente recuperar la figura del aprendiz de antaño. Realmente es eso, sí. Realmente es eso. A ver, No, y creando la confianza que la empresa tiene en la persona a la que ha enseñado, ¿no? Que también el lazo que se crea entre estudiante, aprendiz y empresa es mucho mayor. A ver. Hombre, yo creo que Extremadura ha dado un salto impresionante en el tema de la FP dual. Hace nada, no hace 3 cursos no existían, 3 cursos solamente lleva, ¿no? Y es
tremendamente importante. Yo creo que la FP dual marcará un antes y un después, y comunidades que todavía no la tienen, lo digo porque formo parte del Consejo Escolar del Estado y lógicamente, bueno, pues ves las dificultades que luego entrañan a la hora de que una comunidad, mientras no haya, digamos, una ley que se pueda constituir como tal y para que unos no sean de una forma y otros de otra, es decir, que las circunstancias son ahora excepcionales. El otro día decía el presidente del Consejo Escolar del Estado, decía, oiga, que yo también estoy en funciones, ¿no? Con lo cual, es decir, y llevamos años haciendo una ley de Extremadura, o una ley, perdón, de Extremadura, de educación, es decir, que sea, lógicamente, que se mantenga en el tiempo, y llevamos hechas reuniones en el Consejo Escolar, pues, bueno, miles, ¿no? Y es muy complicado, es decir, muy complicado, y en la situación, lógicamente, actual, pues igual, ¿no? Es decir, cuando llegamos a una ley de educación que pueda solucionar todos este tipo de problemas. De momento, en Extremadura los pasos se han dado y la verdad es que son importantes. Es decir, el hecho de que la práctica y la teoría estén juntas, estén unidas, un tanto por ciento, en este caso yo creo que es un tanto por ciento elevado, pero es que a la misma vez hemos tenido hace nada el hecho de hacer la formación en centros, que no tiene nada que ver con la formación profesional dual. Es decir, bueno, pues hay problemas para que empresas acojan a alumnos que están haciendo un ciclo formativo, no solo como formación profesional dual, ¿no?, sino hacer lo que se llama la FP, la FCT, la formación en centros de trabajo. No es lo mismo formación en centros de trabajo y otra cosa es la formación dual. No porque sean aprendices, porque eso sería volver para atrás también, en parte. Es en el buen aprendiz. Vale, bien, en el buen sentido. Oye, yo soy aprendiz también, ¿eh? Vale. Además, aprendiz bonito, ¿no? Sí, Que sí, que en el buen me gusta además el término. pero, sentido, ¿no? pero lógicamente mientras esté regulado de una manera determinada. Sí, pero yo creo que Extremadura ha dado un salto desde que yo lo he conocido, conociéndolo por dentro, ya digo, hace 3 años. Sí, cuando, que no tiene más tiempo la FP dual en Extremadura. Y la verdad es que los resultados son fenomenales, a mi punto de vista. A ver, ¿qué opináis, Dani, sobre este tema? Pues yo no estoy de acuerdo con el tema. Es verdad que era, en nuestra época era lo que se decía muchas veces, el que no iba a la universidad, dice, bueno, pues se quedaba en FP o no era mal estudiante, iba a FP. La segunda opción. Pero tengo un caso, y además muy curioso, de un muy buen amigo mío, está en Madrid, Tony. Él además en la pandilla, pues había 3 compañeros, 3 amigos de la pandilla que se metían mucho con él, le metían caña para que, hombre, que eres muy inteligente, que tienes que hacer una carrera. Hizo FP mecánica. Hoy en día tiene una cadena, tiene 4 talleres abiertos en Madrid y uno en Toledo, y casualmente esos 3 compañeros que se metían con él, que hicieron económicas, que era lo que había en ese momento, económicas 2, y uno de ellos hizo empresariales, trabajan para él. Claro, pero eso casualmente es lo que ha pasado y sigue pasando con la FP. O sea, tenemos una de esas reminiscencias de la época de la España predemocrática, que todo el mundo tenía que ir a la universidad. A FP iban los que no valían para otra cosa, que no fuera a trabajar. Y los padres de hoy, de mi generación, desgraciadamente seguimos pensando eso, ¿eh? O sea, sí, hombre, que si el niño va a la universidad va a ser... No, mire usted, además las cosas, o sea, los números cantan, los medios de comunicación nos lo dicen todos los días. O sea, es como una cuestión elitista, ¿no? A la hora de ir a la universidad parece como que tiene un estatus social mejor, y sin embargo ir a la FP era como, bueno, los sí, pobres, claro, que no tenían otra posibilidad que durante mucho que tiempo estar en ahí, España ¿no? se pensó que la única manera de ascender socialmente era teniendo un título universitario. Pero creo que eso ha cambiado, y además No, pero no te creas que ha cambiado tanto, ¿eh? Sí, pero yo creo que la FP está en alza también por una realidad laboral muy concreta, y es que tiene más salidas laborales. Hombre, que por incluso... primera vez, de hecho, este año salieron números en el que se decía que la mayor parte de las ofertas de trabajo solicitaban
titulados de grado medio y grado superior por formaciones profesionales, por distintas ramas de la formación profesional. Tiene más salidas que incluso la universidad, ¿no? Sí, yo creo que la realidad es esa. Yo creo que hay que resaltar también la idea de que hemos perdido como una oportunidad histórica aquí en Extremadura en relación a la formación profesional de relacionar el empleo con la formación en una misma consejería, que no se ha hecho. Porque creo que, por ejemplo, tú comentabas la formación profesional, cómo los estudiantes y las estudiantes están formándose en industria, en mecánica, en obra civil, pero yo echo de menos que estén más relacionados con la realidad del modelo productivo extremeño, ¿no? Echo de menos, por ejemplo, formación en agricultura, en ganadería, en energías renovables, en modelos sostenibles, en modelos agropecuarios, que creo que falta, ¿no? Y tienen que estar relacionados una cosa con la otra, porque después tenemos la realidad también de que muchos jóvenes se forman y como después no encuentran trabajo en Extremadura, se van, no solo a otros territorios, sino incluso fuera de España, como decía la compañera. Y en términos de despoblación y de migración está muy relacionado, ¿no? Entonces yo creo que la consejería es de educación y empleo. Claro, pero la formación y la... Pero claro, por ejemplo, si te miras... Tienes razón en cuanto al tema de lo de... Se habla muchas veces, queda muy bonito sobre papel, la formación en la agricultura, y más en Extremadura, que es una región tradicionalmente agrícola, pero desgraciadamente tenemos la otra parte. Dile a un agricultor, a uno de esos que estuvo en Madrid, con la aceituna, que es pésimo, o sea, a los precios que se está pagando, o sea, que es que prácticamente hay muchos agricultores, sobre todo los pequeñitos, que entre los costes de fertilizantes, el mano de obra, están lo comido por lo servido. O sea, lo comido por lo servido, porque es no un justiprecio, un mini precio, lo que se está pagando por la materia prima, nuestra gran materia prima, y desgraciadamente pues eso le repercute en que cómo voy a contratar a una persona especialista en el tema de agricultura si no llego ni siquiera yo para mí, ¿no? Entonces creo que había que... Pero que es que con la FP dual no se trata de contratar. Pero ya no. Claro, no se trata pero de fíjate, vamos, yo soy amigo de Explícalo Javier, tú porque tú sabes de perfectamente Javier Baviano, en qué consiste de Javier la FP Baviano, dual. el director del IES Cuatro Caminos, que allí se ha puesto uno de los ciclos formativos de la FP dual, concretamente el que se ha hecho un convenio de colaboración entre la Junta y la empresa Nestlé, que no vaya a pensar la gente que se trata de comer natillas ni nada de eso, ¿no? Que lógicamente el ciclo formativo es de FP dual de mantenimiento electrónico, es decir, que lógicamente también tenemos que acabar creando, pero eso tiene que ser a través de cooperativas agrarias, es decir, tiene que ser de empresas de cierta solvencia para que lógicamente puedan dar esa formación. Y es que la formación dual no es ni más ni menos que olvidar el tema del empleo directo, de contrato a 5, no, que esa gente va a estudiar y sigue estudiando y formándose. Fíjate una cosa, además que lo ha dicho el compañero, con Francis, con el tema de las renovables. Extremadura, la región europea que mayor número de horas de sol atrae, y por no decir la región que más pega, pone a los empresarios de fotovoltaica para poder implantarse en la región. Pero sin embargo, hombre, porque también es que hay... Lógicamente las empresas cuando una cosa es hablar de empleo y de empresa, pero al final en educación una buena formación generará una buena implantación y es para todos, o sea, es muy bonito. Mira, yo por ejemplo, las empresas demandan aquellos puestos de trabajo que necesitan y lo están haciendo las renovables, las primeras. Sí. Otra cosa es las condiciones que ponen para poner las renovables, pero no para la formación. Demandan personas formadas, déles ustedes la formación y entonces, lógicamente, haga usted un plan de formación. Es decir, si no, para eso se ha hecho... se avecina renovable, yo estoy de acuerdo con Francis. Una de las oportunidades que había que pinchar, y además aprovechando, tú que estás en el sector, el tema de esa FP dual muy importante y que crezca en cuanto a las renovables, porque va a tener más demanda. Esos frenos se acabarán, llegarán acabando. Y Extremadura no puede dejar pasar este tren. Y además en Extremadura tenemos un potencial enorme en términos ecológicos.
Pero también hay que tener la voluntad política de hacerse modelos de transición ecológica sostenibles y modelos más justos, ¿no? Que tiene que ver también con el agua, que es el principio del programa, ¿no? Yo también creo que es importante resaltar que la FP dual a veces termina significando como una excusa para tener mano de obra cualificada y barata, ¿no? Como que se utiliza a los jóvenes a veces y es la realidad de determinadas empresas. Ya estamos empezando a decir. Mano, claro, pero es una realidad. Pero es una realidad porque hay mucho. Primero. Sí, pero sí, de formación. Primero estamos hablando de formación. Sí, pero creo que es un elemento. ¿Cuánto van a cobrar los que están allí? Que no. Claro, pero creo que es un elemento importante porque muchas veces los jóvenes se meten en esa formación profesional porque tienen salidas laborales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad posterior? Pues que tienen, y además yo lo sé por compañeros y por amigos, ¿no? Que terminan trabajando en las empresas antes de becarios o de contratos en práctica, que viven situaciones de precariedad bastante lamentables en términos laborales, hacen más horas de la cuenta, cobran poco y después no se traduce en contratos, digamos, dignos, ¿no? En materia económica, de salud laboral. ¿Tú estás de acuerdo con que existan? Creo que es muy importante. De la Consejería de... Creo que es importante. Sí, pero esa es la segunda parte del tema, claro. Ahora estamos en la formación. Sí, sí. Hay un informe de la Consejería de Educación Vasca, como os digo, lo del País Vasco en el tema de formación profesional dual hay un informe de la Consejería en el que dice que efectivamente un porcentaje muy alto de los chicos que han estudiado formación profesional terminan trabajando en empresas con sueldos muy bajos como becarios. Sin embargo, todos esos términos se producen al contrario en el caso de los que están en la formación profesional dual. ¿Por qué? Porque la empresa te acoge como parte integrante de su plantilla. Además, una parte integrante de su plantilla que es verdad, que cuesta muy barata. Es verdad, mientras estás formando. Pero ¿qué pasa? Que tú le estás invirtiendo en conocimiento en esas personas. Yo se lo digo que con lo cual... hay que garantizar esos derechos laborales para la gente que sí, pero que si tenemos el caso de una comunidad autónoma en España, no nos tenemos que ir a Alemania, no nos tenemos que ir a Suecia, no nos tenemos que ir a Francia, ni a Austria, ni a Holanda, que son los países que llevan con la formación profesional dual básica implantada desde hace años. En España, en una comunidad autónoma, nos están dando un informe, que además son informes que yo sí que los seguí durante algún tiempo cuando estuve en la consejería, y te dan informes muy reales con unos datos y te lo están diciendo así, te lo dicen año tras año. Bueno, algo habrá, alguna apuesta habrá que hacerse. Claro. Vamos a empezar por quizás esto, con ramas, familias profesionales que son muy básicas, que son muy tal. Y luego iremos ya, vamos a empezar con el tejido empresarial de la comunidad autónoma y luego ya nos iremos a grandes empresas fotovoltaicas que a lo mejor les interesa porque está instalándose en Extremadura, porque se pueden arbitrar otros mecanismos de colaboración entre juntas y empresas si te sumas a esos proyectos de formación profesional básica, o sea, dual. Pero es verdad que los datos son los datos. Bueno, vamos a hacer alguna vez caso a esos datos, por lo menos cuando son buenos. En cualquier caso hay que decir que de las 11 familias, entre ellas está la energía y agua, que se ha hablado aquí, y está industrias agroalimentarias, ¿no? Que también tiene Extremadura un potencial importante en ese sentido. Pero tenemos que pasar a otro tema rápidamente porque nos empuja el tiempo. Vamos a hablar de política y de la situación catalana, que está calentita. El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado firmeza al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para responder a las gravísimas afirmaciones, dice, del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento antes de que la situación se complique más. Casado ha considerado que la defensa de Torra a la posibilidad de que haya otra consulta de autodeterminación, su arenga directa a la desobediencia civil, que haya apelado a la contención de los Mossos d'Esquadra y a abrir una investigación a los Mossos por su intervención en las protestas cuando lo que hacían era preservar el orden público y la libertad de todos los catalanes, son cuestiones gravísimas que no se deben tolerar. Por ello, le ha reclamado que aplique la Ley de Seguridad Nacional para que la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, dependan del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Gobierno de España, instándole además a que envíe a Torra el requerimiento de cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales.
Dani, creo que tú tienes que decir algo en este sentido. Pues sí, previamente a... Sí, todos tenéis, ya sé, pero voy a empezar por alguien. Previamente a esa petición de Casado, porque bueno, Casado tiene la suerte de bueno, ser del club de los guays para Pedro Sánchez, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a Abascal, que también es un grupo parlamentario importante, pues no lo ha llamado, pero justo en el minuto cero que se hizo en las declaraciones, Vox hizo una petición urgente en el Congreso para que se declarara el estado de excepción y se aplicara la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña. Os he pasado también el documento de esa petición por escrito, antes de que incluso se llamara a los líderes de la oposición. Creo que hace falta contundencia. Torra, ese señor no debe estar ni un segundo más al frente donde está. Una marioneta de un prófugo de la justicia que él mismo ha dicho, lo ha dicho públicamente, que él no servía para ser presidente de una comunidad autónoma, que es una comunidad autónoma, que la república no existe. Entonces, que diga eso y que esté echando leña al fuego, que va a pagar el de su bolsillo todo lo que está pasando en Cataluña. O sea, es que lo que me parece increíble que siga y que se le esté dando coba a una persona que es el mayor provocador y el mayor responsable. Y como no se le ponga freno, y el que tiene la responsabilidad ahora, aunque esté en funciones, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si no le pone freno, está siendo corresponsable y copartícipe de esa situación, porque están pagando justos por pecadores. ¿Qué tiene? Ver las fotos, las imágenes que hemos visto todos, del padre que puede pensar lo que quiera, pero que le quemen una serie de contenedores y un vehículo a las puertas de su casa y que tenga que salir corriendo por la noche con su bebé en brazos, ¿qué va a pasar mañana? Es que ¿qué va a pasar mañana? Es que la situación es tan límite y se está consintiendo. Y es que tanto Sánchez es consentidor porque el presidente de la Generalitat no puede estar ni un segundo más ahí al frente. Vamos a hacer varios turnos, así que os pido intervenciones más breves. Francis. Sí, bueno, yo creo que las declaraciones de Pablo Casado son un poco como sobreactuaciones testosterónicas, ¿no? Porque estamos en elecciones, en periodo electoral y hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Yo creo que la judicialización de los conflictos lo que hacen es agravar la situación. Creo que estamos peor que hace 2 semanas. Y la única vía que veo para solucionar realmente el problema es el diálogo, una mesa de diálogo entre todos. Yo no comprendo, por ejemplo, que Pedro Sánchez se reúna, lo entiendo, ¿no?, que se reúna con las demás fuerzas, pero que no convoque una mesa de negociación o de diálogo, un primer paso con los partidos que son independentistas, ¿no? Yo creo que esa mesa de diálogo tiene que ser crucial para resolver el problema. En cuanto a la sentencia, que es un poco lo que ha derivado después todo lo demás, ¿no?, en términos jurídicos y tal, bueno, pues no puedo valorarla, pues no tengo conocimientos en derecho, ni soy juez, ni abogado, ¿no? Pero sí en términos políticos y sociales. No se entiende, por ejemplo, que le metan preso a Oriol Junqueras o a Jordi Cuixart 13 años, de 9 a 13 años, y aquí en España el abuso, por ejemplo, que es algo tristísimo y algo súper importante, se condene de 1 a 3 años, ¿no?, y tengamos a presos con 13. O la violación, que se condena de 6 a 12 y Oriol Junqueras va a estar 13 años en la cárcel. Tampoco entiendo cómo se criminaliza o se señala a los que piden la amnistía o los indultos, cuando en España hemos tenido ejemplos históricos no muy lejanos, recientes. En el 88 se indultó a generales que dieron un golpe de Estado armado en España, como fue Tejero. Se pidió al Tribunal Supremo que lo indultaran, al final no se lo indultó, pero sí el general Armada, que pertenecía a la Guardia Civil y que dio un golpe de Estado armado, que sí que ponía en jaque los consensos democráticos. O después, 10 años después, también se indultó a gente que había participado en terrorismo de Estado como los GAL, ¿no? ¿Por qué no se puede hacer con ellos lo mismo? Pero en términos políticos... Hay un montón de millones de euros en pérdida, 194 policías heridos, y, claro, pero y cuando tenemos se condena... políticos que siguen alentando eso. Claro, pero de esos 13 años, de esos que le han pedido sentencia, estaban encima de un vehículo de la Guardia Civil. No creo que Vox sea precisamente el que tenga la legitimidad para pedir calma, y no creo que sea. No creo que los discursos incendiarios... Porque los discursos incendiarios lo que hacen es echar más gasolina al fuego. Esta mañana hemos escuchado a Álvarez de Toledo, enfrente de todos los manifestantes, en un ejercicio de provocación muy irresponsable políticamente, pedir como más dureza contra Cataluña, ¿no? Y creo que eso no lo soluciona, sino que al contrario, lo agrava. Yo creo que hay que dialogar,
pero es difícil hacerlo porque la situación es muy, muy, muy complicada. Sí, pero es una cosa, Francis, ¿sobre qué se dialoga? A ver, un momento. Dani, porque si no entramos en bucle en los dos y hay más opiniones. Ana. Sí, yo tengo que decir que me gustaría seguir hablando de la formación profesional. No, me dejas a mí el turno. Es que, a ver, creo que estos señores independentistas han demostrado al resto de este país, por activa y por pasiva, que las mesas de diálogo no van a servir para nada. Yo creo que por ahí, porque es que son ellos los primeros que no quieren dialogar. Es que resulta que ayer Torra nos ha enseñado a todos que no quiere dialogar ni con sus compañeros de viaje, y lo ha hecho en el Parlamento, en la sede de la Soberanía Nacional Catalana. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Segundo, creo que Casado, que Abascal, que el líder de Ciudadanos han perdido una oportunidad de situarse de manera, o sea, sin absolutamente ninguna barrera al lado de, en este caso, quien debe defender a todos los españoles, que es la presidencia del gobierno. No el presidente del gobierno, sino la presidencia del gobierno de España, del país. Y creo que también Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad histórica, porque ya lo hicieron antes y además miembros de su propio partido, de ser mucho más firme desde el principio, desde el lunes, desde el propio domingo, que ya se sabía que todo esto iba a pasar, en cuanto se empezaron a filtrar a los medios de comunicación la sentencia, que es la de aplicar la ley de seguridad nacional, que se aplicó en España no hace mucho tiempo por un motivo bastante menos, a ver, ¿qué calificativo le puedo poner? Hiriente quizás, voy a ser muy benévola, hiriente para la imagen de España, como fue el de los controladores aéreos. A ver. Vamos a ver, voy a partir de un principio, porque lógicamente para opinar, en este caso, yo prefiero que me llamen cobarde a irresponsable. Yo creo que la posición que está tomando el presidente del gobierno es fundamentalmente parar, tranquilizar. Yo creo que eso es curioso. ¿Sabes qué pasa? Pero sí. un momento, que eso ya lo hizo Rajoy y bueno, entonces pusieron a Rajoy pero, la marinera. Bueno, entonces yo estoy diciendo, fijaos que, por ejemplo, ha habido un cambio fundamental en la postura de Pablo Iglesias, líder de Podemos, es decir, totalmente ajustada a la situación, es decir, sin buscar enfrentamientos. No, sí, me parece que además, es lo primero que he dicho, que me parecía que había que hacer, igual que, bueno, dentro de todo, Pablo Casado diciendo, yo no creo que haya que aplicar eso, porque a ver cómo das marcha atrás a ese tipo de cuestiones. Para dar marcha atrás a eso tienes que ser tremendamente prudente. A mí me parece imprudente lo de Vox. Ayer, después de que ya llevan varios días de que aparezca Vox provocando un enfrentamiento. ¿Dónde? No tiene, provocando un enfrentamiento? En Barcelona. Ah, o sea que ir con tu bandera es en provocar, Barcelona, pero cuando tienes 1000 banderas, a ver, de verdad, es que eso no. Pero vamos a ver, si hay que 1000 no, personas con banderas independentistas y uno con una bandera española, eso es una provocación. Pero que porque des más, ese es el que está provocando. Porque des más voces, las banderas no llevan las razones, nunca. Pero están señalando, me estás defendiendo a Valtònyc, estás defendiendo a uno que diga que es el que simplemente estaba, el presidente de Girona, creo que te refieres a eso. No me refiero a eso. El que estaba con su bandera de España allí. ¿No? Y empezó el rapero el Valtònyc a decirle, ¿qué vienes a provocar? Ha hecho una actuación provocadora. ¿Pero cuál es la provocación? ¿Cuál es? Estando en cualquier... Pero vamos a ver. ¿Cuál es? No he visto... La convocatoria de huelga que claro, por la unidad de España que hubo ayer. Claro, es que una a mí, tal convocatoria la situación que va... de dos noches pero seguidas, que creo que también es un poco... es electoral, fundamentalmente. Claro. Si Pablo Casado quiere hacer una posición responsable, que es lo que parece que ha querido hacer, en el diálogo que han mantenido los partidos constitucionalistas, porque aquí ya no solamente son independentistas, también es Vox, que es igual que los independentistas o peor. No he visto, no he visto a nadie
a nadie de Vox, a nadie con una lata de gasolina para hacer discursos incendiarios. Sí he visto a grupos, y además con algunos con la bandera de Podemos, quemando en Barcelona. Puedes ver las imágenes, algunos con ellos. Grupos antifascistas y algunos con la bandera, que por cierto esta mañana es cuando he visto el vídeo. No condenarás el antifascismo, ¿no? Imagino. Ser antifascista, digo que es una posición demócrata, ¿no? ¿O? Sí, perfectamente, y fascista igual, es que no, eso no tiene... Una cosa son las ser ideas... fascista, como Francis, poniéndolo como posición demócrata, creo las ideas, que es justamente todo lo contrario. Una cosa son las ideas, estamos en un Estado democrático, y creo que además... sí, pero es que el fascismo no es democrático. El fascismo no, el antifascismo sí. Claro, o sea, que a mí me peguen un pelotazo, que me tiren un adoquín, como le han tirado a uno de los policías que no saben si se va a poder levantar de la cama, por un adoquín, eso es democrático. No he dicho que pero una pelota de goma para repeler, eso no es democrático. Eso es ilegal de momento. Me parece de una hipocresía brutal. Me parece de una hipocresía. Mezclando ideas con actuaciones que nada tienen que ver con esas ideas. Sí, pero refiero de lo que ha pasado, está sucediendo en Barcelona. Es el grupo denominado, que se han autodenominado, lo digo por las imágenes además que hemos visto esta mañana, que lo han visto esta mañana en muchos medios de comunicación. Para un poco, que resulta que si tú te miras, te cuentas el tiempo, es decir, la mitad de lo que hablamos aquí lo llevas hablando tú, por favor, vamos a ver si nos controlamos. Creo que lo comentaba el compañero, ¿no? La responsabilidad política de algo que es súper complicado y que tiene unas consecuencias sociales tremendas. O sea, que estamos hablando de algo muy importante, como para lanzar mensajes incendiarios. Comentábamos Pablo Casado, pero Albert Rivera comparó la situación de Cataluña con Bagdad y Alepo, donde hay 600.000 muertos en uno y 300.000 en el otro. Creo que hay que apelar un poco a la sensatez, ¿no? Aunque ultraderecha y sensatez pues nunca han ido de la mano. Cuando decimos de que Vox y banderas de España, banderas de España no, banderas con el águila, que no es lo mismo que banderas de España. Ayer vimos en Madrid... Los de Vox con el águila. Claro, sí, es que yo soy de Vox y no llevo el águila. Bueno, pues serás tú, yo digo tu partido, no en cuestiones personales, pero cuando hay una manifestación de Vox con una bandera de España, Vox y un águila al lado, pues creo que es algo objetivo, ¿no? Y provocaron disturbios en Madrid, en una manifestación en Madrid a favor del derecho a decidir, que es algo pues, legítimo, y hubo bastantes enfrentamientos. Hay una alerta de gente de ultraderecha que está agrediendo a manifestantes pacíficos, no solo en Cataluña, también en Madrid, como vimos, ¿no? Me gustaría que también se le aplicaran los protocolos estos antiterroristas, las prisiones incondicionales que han sufrido el otro bando. Pero por condenar también todas las violencias, porque creo que a nadie le gustan las situaciones violentas, también imagino que no nos gustarán un pelotazo que ha acabado con el ojo de un manifestante en el Prat, creo que eso a nadie le gusta, ¿no? O uno que ha perdido un testículo también en las mismas protestas, ¿no? Creo que cuando se condena la violencia hay que condenarla toda o ninguna. O el que tiró a una mujer al suelo, Francis. Toda o ninguna. O el que tiró a la señora al suelo. 191 policías que también es que hay que condenarlas todas. 24. Claro. Lo que sí yo creo que sí, cuando se estaremos oculta de una, acuerdo, independiente de la ideología de cada uno, y que cada uno defiende la suya, por supuesto, y que aquí la cuestión de España es que es a ver quién tiene más ideología y a ver quién es el que se lleva el gato al agua, porque ese es el verdadero problema de este país. Todos estaremos de acuerdo, creo, que habrá que articular, no sé, ahora no, porque la situación no está para ello, pero habrá que articular algún tipo de disposición legal que impida o que permita, más bien que permita que a una persona como el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña se le pueda inhabilitar, porque como decía ayer el ministro de Justicia, no se puede estar a uva y a tomate, no se puede estar en los dos sitios. Además que es bastante hipócrita. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Quién está teniendo la culpa de lo que está pasando en Cataluña? Fundamentalmente él. ¿Sí? ¿Por qué? De todos los disturbios que se están sucediendo durante estas noches, quien tiene la principal culpa, creo yo, es él. ¿Por qué? Porque está a 2, 3, hasta 4 argumentaciones distintas que no benefician ni a los independentistas ni a los que aman Cataluña por encima de todas las cosas, aunque no vean el independentismo, no beneficia a nadie. Sí, es bastante hipócrita estar en un sitio y en otro, ¿no? Perdona. No. A ver, venga. Bueno, no, que lo que quiero decir es que por eso hablaba de el hecho de tener mucho cuidado, de ser muy prudente, lógicamente, porque
Sí es verdad que, bueno, Torra todos sabemos cómo es. Entonces, se le están haciendo directamente, es decir, usted tiene que hacer esto, tiene esto, se enfrenta a esto, y él, de hecho, ha habido en algunas ocasiones en las que ha hecho manifestaciones que hasta están en contra de su propia gente, diciendo, es que no tiene, es decir, si es que Esquerra Republicana se está convirtiendo, digamos, dentro de Cataluña, en los más centristas. De verdad, es como si fuera así. Pero si aquí cuando se está eligiendo gobierno y resulta que vino a hablar con los grupos políticos, el representante de los comunes, que todos sabéis quién es, ¿no? El valenciano. ¿Pero dónde? No, cuando vino a negociar a Madrid el gobierno, tuvo una postura de gobierno tremenda. Es que es el chico joven, que no me acuerdo. Asens, ¿no? No. Es que no. El chico que se fue, dice. Que No. Rufián tuvo ese es de Esquerra, sí, pero después ellos están tomando también una postura en Cataluña mucho más moderada. Hombre, lo de ayer del Parlamento. Lo de ayer es absolutamente clara. Y que al decir los comunes, claro, y es que Xavier, no, que se fue, ya, pero que sí. Yo me refería a él cuando Xavier Domènech, ¿no? le decía a la gente, que tenéis que ser, que a ver si llegáis a un acuerdo, que esto al final es malo para todos y tal. Fíjate cómo será la cosa, que Gabriel Rufián parece un estadista, ¿no? Cuando lo comparas con los demás. Exactamente, ¿no? Por eso es curioso. Pero fíjate, curioso. Por compararlo con países un poco homólogos que han sufrido o han pasado, no sufrido, han pasado situaciones similares. En Canadá, ¿no? En Escocia, que ha habido partes del territorio que se han querido, pues, independizar de los demás. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado el Estado? Pues en lugar de reprimirle o de condenar, incluso menospreciar su cultura, su lengua, su acervo social, han hecho una política de acercamiento y sobre todo una política que creo que es muy democrática, que es darle todas las herramientas y todos los instrumentos democráticos para que decidan democráticamente a través de las urnas cuál es su relación territorial con el resto del Estado. Y en ambos salió que no, curiosamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, en el año 2004 había... Perdona, Francis, yo estoy seguro que en Cataluña saldrá que no. Aunque sea por poco. Sí. Pero ¿qué estamos? ¿Haciendo constantemente referéndum hasta que salga así? No, te recuerdo que en Escocia van a hacer otro referéndum. Claro. Es que en Canadá están hablando otra vez de otro referéndum. Claro, pero ¿Qué tiene que ser algo ¿Hacer referéndum pactado. hasta que salga así? No, claro, y tiene que aceptar. A ver, venga, termina, Francis. Y evidentemente un referéndum con todas las garantías, en donde yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que si se hace un referéndum y hay un 51-49 para el sí o para el no tenga validez, ¿no? Tiene que tener como un resultado con una inmensa mayoría. Que no pase como el Brexit. Claro, que no pase como el Brexit, ¿no? Pero fijaos, había un 14% de independentistas en el 2004-2006, hicieron el estatut, el PP lo recurrió y a partir de ahí hubo una política, como digo, de desprecio sistemática hacia Cataluña y ahora hay mínimo un 50% de independentistas, un 48, un 40, me da igual, pero una parte importantísima. Y un 80-70% de gente que, con independencia de sus posicionamientos políticos, quiere decidir a través de las urnas ¿qué relación tiene con los demás? Pues creo que esas sí que son vías un poco pacíficas y de diálogo, sí, ¿no? Había una vía muy pacífica que se planteó en España desde el primer momento, desde el minuto 1. De acuerdo, señores, hagan ustedes todo su referéndum. ¿Lo quieren? Lo hacen. Pero aquí, según las normas legales que rigen en España en este momento, hablamos todos. No, el resto de España no habla. Ahí viene el problema. Es que al resto de España no queremos escucharla. Sí, pero, o sea, el resto de España es solamente para esto. Pero a mí no me gustaría, por ejemplo, que en temas de Extremadura decidieran, con todos los respetos, es que los gallegos o los valencianos, ¿no? Creo que tendrían que decidirlo ellos, pero es mi opinión. Francis, aplicando ese argumento que estás dando, es tan bonito que yo se me ha ocurrido una cosa. Voy a hacer un referéndum de autodeterminación en mi comunidad de vecinos. Que los demás los ejemplos de comunidades de vecinos con respecto a Cataluña son de verdad. Solo voy a votar mi familia y le comunicaré la decisión al resto de vecinos de que me tendrán que tener el rellano limpio, pero que no me intentando hablar en serio, ¿no? Imagino. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, una comunidad de vecinos que la situación entre Cataluña Estamos hablando de que una parte, solo una parte de España, a la cual cuando no tiene dinero se lo presta a papá Estado, en la cual con el dinero de nuestros impuestos tienen aves nuevos, trenes nuevos, se renuevan infraestructuras que ni siquiera un extremeño avista a ver cuándo nos llega a nosotros. No, pero no creo que no tengamos tren de Cataluña. Creo que igual de broma de mal gusto,
de broma de mal gusto parece lo del referéndum de una comunidad de vecinos, a que una parte de España dice, no, ¿quieres referéndum? Pero vamos a votar todos, porque todo es España. No, pero voto solo yo. Entonces va a salir lo que a mí me gusta. Y luego, como no salga lo que gusta, venga, va a votar Gerona y Barcelona, pero las otras dos provincias no, porque no vaya a ser que salga lo de Tabarnia. Yo creo que hay que ser más... dejarnos de broma, porque es que suena igual a broma, a lo ves. Y si quieren referéndum, que se le pregunten a España, pero que voten todos los españoles, porque es parte de España y porque hay cientos de miles de inmigrantes, incluso extremeños, también viviendo allí, trabajando para levantar Cataluña. Y porque los extremeños y los andaluces y los madrileños también con sus impuestos colaboran para pagar las pensiones, no solo de los madrileños y de los extremeños, sino de los catalanes también. Vemos ahora mismo el dineral que ha habido que pedir del fondo del FLA de rescate para Cataluña, y se le ha dado. O sea, si no estuvieran en España, ¿qué hacían los pensionistas? Si se llegan a hacer esa votación, venga, ahora nos independizamos, ¿qué pasa con esos millones de pensionistas en Cataluña? ¿De qué hubieran vivido? Porque no tenían de nada. Que al final va a ser lo que diga el abad de Montserrat. Eso, que Dios nos pille confesados. Que Dios nos pille confesados. Que no lo veáis tan... Yo creo que después de la sentencia se sabía que iba a haber mucho jaleo. Yo creo que se necesita tranquilidad, y esa tranquilidad tiene que ver también con el periodo electoral en el que estamos dentro, de cómo habla uno, de lo que otro piensa, entiende. Yo creo que del resultado de las elecciones también va a depender mucho, muchas posiciones, muchas opiniones, y yo espero y entiendo que un gobierno más fuerte, un gobierno tranquilo, hará que el independentismo se siga partiendo por la mitad, porque se está haciendo, la gente no le cree. Ya puede salir Torra diciendo volvemos a proclamar, usted proclame lo que quiera, pero si tiene que votar tendrá que pedir que se vote de una manera determinada, y lógicamente a eso llegaremos. Pero aparte, señores, nos tenemos que ir, no hay tiempo para más. No nos da tiempo a hablar del Brexit, porque ya con una independencia tenemos bastante para ver otra. Por cierto, que los ingleses que se van a ir de la Unión Europea les va a costar 50.000 millones de euros si consiguen que mañana sábado el Parlamento británico le apruebe el plan que ha negociado Boris Johnson con la Unión Europea. Duro, O sea, que irse de los sitios no es gratis, que hay que pagar. Cuidado con esto. Que las independencias, como dice Antonio Vélez, parafraseando a Joseph Fontana, solo se ganan en las guerras. En este caso, guerra comercial, no estamos hablando de guerra incívica. Pero sí tenemos que dar una triste noticia. Ha fallecido Carlos Cascón Cascón, que fuera hermano mayor de la Cofradía del Prendimiento. El funeral se realizará mañana a las 10:30 en la Basílica de Santa Eulalia. Nuestro más sincero pésame a toda la familia, su familia indudablemente, y a la familia cofrade, a las dos familias, por el fallecimiento de Carlos Cascón Cascón. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a Francis, gracias por estar aquí, te esperamos ver más veces por esta picota. Cuando me invitéis. Gracias a Abel Hernández. Gracias. Gracias a Miguel Gaviro y gracias a Daniel Serrano. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde pueden ver programas como este e informarse de lo que acontece en Crónica de Proximidad. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será el próximo lunes ya en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Seguro que seguiremos hablando de estos temas. Lo siento, pero es que la actualidad manda. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.